Estuvo bueno, ¿no? Cómo pudimos acercarnos al trono de nuestro Señor para ahí decirle todas las cosas que creemos y que las promesas que esperamos. En esta semana estaba reflexionando sobre todos los grandes milagros que Dios hizo. Y pensaba que Dios lo sigue haciendo, aunque no nos demos cuenta. Tal vez no tenemos que cruzar el Mar Rojo, no tenemos que hacer algo de esa índole. En ese momento fue necesario, pero Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y nos asombra de todo lo que Él provee para que nosotros tengamos una vida digna. Hermano, yo le puse, creo que me quedé corto, le puse el título a este mensaje, el Espíritu Santo, alguien con quien trabajar. Creo que me quedé corto, pero bueno, me salió así. Quiero hablar en esta mañana acerca de la influencia del Espíritu Santo tan necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Soy perfectamente consciente en este momento de que solo por el Espíritu Santo surge algo de valor en esta predicación que toque nuestros corazones y nos acompañe a través de los días en nuestra vida. Porque Dios va agregando cada día un ladrillito más a nuestra vida para que podamos cada vez conocerlo más, confiar más en Él y poder dejar que el Espíritu Santo siga transformando nuestro corazón. Maduramos siempre, estamos en un proceso de santificación que terminará si Cristo viene antes de que partamos con Él y si no el día que morimos. Hasta ese momento seguimos creciendo. Y estaba pensando en unos objetivos que tiene la predicación. ¿Por qué hago esto? Porque, por ejemplo, como papás, como familia, nosotros somos pastores de nuestro hogar. Y ahí tenemos la responsabilidad de, si bien no predicamos en un contexto como este, pero nos sentamos alrededor de una mesa y le predicamos a nuestros hijos, o si todavía no hay hijos, nos predicamos entre nosotros y crecemos. Pero los objetivos de una predicación los menciono así rápidamente, para que los no convertidos tengan su fe en Jesucristo y crean en Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Este debe ser el objetivo primario, para que los creyentes confíen más profundamente en Dios y sus promesas. Siempre hay un lugar para poder creer más y confiar más en las cosas del Señor, pequeñas y grandes. Para que los oyentes se arrepientan y cambien de actitud y comportamiento en las cosas que no coinciden con el consejo de Dios. Y asegúrense que siempre en que escuchan una predicación, asegúrense que se está predicando el consejo de Dios de acuerdo a su palabra y no lo que le parece al predicador. El consejo de Dios debe primar. Y por último, para que los oyentes reciban de Dios según sus necesidades, ya sea estímulo, aliento, consuelo, reprensión, exhortación, guía. Todo eso debe surgir efecto con la misma predicación, porque no todos tenemos la misma necesidad, pero el Espíritu Santo le va a revelar a cada uno lo que necesita nuestro corazón. Amén. Dios trabaja en nosotros. Hermanos, yo no puedo lograr y nadie puede lograr todo este listadito que les di de cosas que Dios quiere hacer a través de tu palabra, de su palabra, con mi fuerza y con mi capacidad, o con tu fuerza y con tu capacidad. Solo el poder del Espíritu Santo puede lograrlo. Solo el poder del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu es quien guía a todas las personas a la verdad y a Jesús. El Espíritu Santo. Eso significa tal vez que no tengo que
prepararme para la predicación, o vos si tenés que predicarle a alguien, estás aconsejando a alguien, estás teniendo ese momento de devocional familiar, ¿no te tenés que preparar? Seguro que tenés que prepararte, porque el Espíritu Santo trabaja en conjunto con uno, no trabaja solo. Nosotros no trabajamos solos. Es el Espíritu Santo durante ese tiempo de preparación que nos va revelando su palabra y nos va esforzando al máximo para transmitir un mensaje que realmente llegue a los corazones de cada uno de los que nos escuchan. Y confiamos en que esa enseñanza va a generar una transformación en el corazón de ustedes y en el mío. A medida que uno va preparando un mensaje o un devocional, o como el hermano Héctor recién decía del estudio que están haciendo acerca de la pastoral de la familia, el que es imposible no ser transformado por lo que Dios nos va diciendo. Dios está actuando siempre. Por eso es muy importante, hermanos, en todo momento tener en cuenta lo que el apóstol Pablo les contó a los corintios para abordar cuando nos preparamos para hablarle a alguien. Y está en 1 Corintios 2:4, dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias. Y yo le ruego al Señor que me ayude en esto, porque no quiero predicar con palabras sabias que salgan de mi boca. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Tenemos el ejemplo de Miqueas en Judá. Este profeta vivió en la época de Esdras y de Jeremías, y él enfrentó y condenó a los falsos profetas que había en ese momento en Judá. Profetas que profetizaban cosas que le salían de su mismo pensamiento, no revelación de Dios. Y esto que traía una doble moral, traía inestabilidad espiritual, traía confusión al pueblo de Dios, y él los confronta. Miqueas los confronta. ¿Y de dónde sacó el valor y las fuerzas para enfrentarlos con la verdad? Porque era todo un ejército de profetas que se mantenían en un desorden espiritual que traía mucha confusión y mucha tristeza. Y pecado es consecuencia de eso, el pueblo estaba pecando. ¿Y de dónde sacó su valor y su fuerza? Bueno, él lo dice muy claramente en Miqueas 3:8. Él dice: yo en cambio, comparándose con los profetas falsos y profanos, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza. ¿De qué te quiero hablar hoy? Acerca del poder del Espíritu Santo que no tenemos que descuidar y tenemos que tener siempre en cuenta para todo lo que tengamos que hacer. Este es el latido de la predicación empoderada, el que él reconozca y entienda, porque Dios así se lo había revelado, que está lleno de poder porque el Espíritu Santo está en él, y esto le trae palabra de justicia y fuerza para enfrentar a estos falsos profetas, y esto le trajo éxito en su tarea y le trajo bendición al pueblo de Israel. No es la elocuencia la que transforma la vida, sino la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Si anhelás ver vidas transformadas, tu propia vida transformada por tu predicación, por lo que lees cada día de la palabra de Dios, pedile a diario la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pedísela. Y deja que la palabra arda en tu corazón y encienda a otros, a los que tenés a tu alrededor. Ponete de pie un minuto ahora.
Seguramente que lo sabés. Seguramente que lo sabés. Pero el ser humano es un ser humano, el ser humano es una persona débil. Débil. Esto nos lo dice la palabra. Y yo por eso ahora, Padre y Dios del cielo, te pido de corazón, Espíritu Santo, que estás llenando este lugar con tu presencia ahora. Porque queremos que nos transformes a través del poder que tiene la palabra de Dios revelado por medio del Espíritu Santo. Señor mío, queremos tu presencia en este lugar. Queremos que el Espíritu Santo venga con poder, venga con presencia palpable a nuestras vidas. Todos traemos, cuando venimos a tu casa, venimos con alegría, sabiendo que vamos a ver a nuestros hermanos, que nos vas a hablar, que vamos a poder adorarte como lo hemos hecho. Pero también hay necesidades en nuestro corazón. Y te las traemos en esta hora, con la firme esperanza que el Espíritu Santo, que tanto nos ayuda y tanto se dedica a nosotros, que hoy no vamos a salir iguales de este lugar. No vamos a salir iguales de este lugar. Llena cada corazón, Espíritu Santo, ahora. Revélanos a Cristo, revélanos tu palabra. Y si hay aquí en este momento alguien, Señor, que necesita dirección del cielo, Espíritu Santo, muéstrale a esa persona, a esa hermana, a ese hermano el camino que debe seguir. Traele a su corazón palabra de consejo tal vez a través de esta predicación. Tal vez por revelación en el pensamiento que viene del Espíritu Santo. Tráenos palabra de consejo en esta hora, Dios. Y te damos gracias porque hay una promesa. Y tus promesas, como cantábamos hoy, aún siguen de pie. Que velas por cada uno de nosotros. Estás cuidando cada una de nuestras vidas. Ahora, Espíritu Santo, sopla aliento de vida. Sopla aliento de consuelo. Sopla ahora, Espíritu Santo. Llénanos, Dios. Porque no queremos distraernos. No queremos preocuparnos. No queremos escuchar la palabra y que quede en nuestra mente como información, sino que queremos que sea depositada en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Anhelamos ser transformados una vez más por tu predicación, Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque al buscarte, al desearte, al necesitarte, te haces presente en este lugar. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Hay corazones que te necesitan más y más. Mi corazón te necesita más y más. Trae ese consuelo divino y esa dirección que solamente vos sabés dar, porque lo conoces todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Saben que Jesús en un momento de su ministerio reprendió a los fariseos, diciéndoles: ustedes andan equivocados, los fariseos, los religiosos de la época de Jesús.
Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Pero un momento, si eran los fariseos y ellos eran los maestros de la ley, conocían las Escrituras. Evidentemente, porque se dedicaban a estudiar la palabra, a predicarla en la sinagoga. Pero Jesús le dice, se equivocan porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y en qué la desconocían? En que no la ponían en práctica. No la ponían en práctica. Y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre ellos no estaba para que esa palabra les sea revelada. Yo una vez por una cuestión de trabajo interaccioné con una persona, estaba trabajando para esta persona, y me acuerdo y sé que leyó la Biblia completa 3 veces, hasta donde yo tenía relación con esta persona. 3 veces leyó la Biblia entera. Y puedo decir, por lo que lo conocía muy bien, no ponía en nada en práctica lo que había leído. ¿Por qué? Porque la leyó como un libro de historia, la leyó como un libro de poesías, la leyó como un libro de la vida diaria de distintas personas, distintos hombres y mujeres que vivieron en la época de Jesús, y fue nada más que eso. No fue revelada por el Espíritu Santo que necesitaba, que de hecho él no tenía en su interior, y de esa manera le hubiese dado a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona que está en nosotros. Todo el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo está en nosotros. No es que cada uno de nosotros tenemos un pedacito del Espíritu Santo. No, tenemos la persona del Espíritu Santo en nosotros, que nos trae revelación sobre la palabra de Dios y tantas otras cosas que hace por nosotros. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo. Y saben que lamentablemente olvidamos que estamos en una guerra, que estamos en un mundo dañado, que estamos en un mundo caído. Olvidamos que nosotros mismos no tenemos la fuerza necesaria para luchar contra nuestro enemigo, que es el diablo. Lamentablemente muchos cristianos nos damos impresión que sí podemos vivir sin el Espíritu Santo, cuando tendría que ser al revés. Y esto lo tenemos que revisar. Yo, desde el momento que empecé a hacer este estudio y a preparar, Señor, le pedí al Señor que realmente el Espíritu Santo pueda decirle a ustedes que está en mí, porque realmente se nota que Él está en la presencia de cada uno de nosotros, por nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar frente a las distintas cuestiones que se nos van presentando. A veces estamos más atentos en las noticias, los acontecimientos del mundo, ahora que hay tanta noticia que realmente nos asombra. Nosotros pensamos que la guerra que se está teniendo entre Israel e Irak no nos va a tocar, pero sabemos que puede llegar a tocarnos de alguna manera. Yo ayer tuve que estacionar acá, ¿saben? Sobre 10, que está el colegio hebreo. Está acá sobre 10, y el teatro le pertenece también a la familia Magnordó, que es judía. Y estacioné justo enfrente del colegio. Yo digo, me convendrá dejarlo acá, a ver si viene un misil y me hace desaparecer el auto. Como lo hicieron en el pasado, sucedió. La razón por la cual el Espíritu Santo tiene que ayudarnos es porque somos débiles, hermanos. Sé que esto suena obvio, pero la experiencia propia, sé que nos olvidamos que somos débiles algunas veces y nos atrevemos a hacer cosas que no deberíamos. Fíjense lo que escribe Pablo en Romanos 8:26. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea que no solo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, intercede por nosotros delante de Dios, sino que también lo hace el Espíritu Santo. Tenemos todas las de ganar acá, porque ellos están trabajando a nuestro favor. Y la primera enseñanza que les quiero dejar es precisamente esa: somos débiles, pero gracias al Señor que nuestro Espíritu Santo vino en nuestro auxilio y nos ayuda en toda nuestra debilidad. Si le damos lugar al Espíritu Santo, somos conscientes día a día que lo necesitamos, en nuestra debilidad Él nos ayuda para salir adelante. Y lo hace. ¿Alguien escuchó alguna vez la frase tan conocida, diga el débil, fuerte soy? ¿La escucharon alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, por ahí esta es la primera vez que la escuchan. Joel, en el capítulo 3, versículo 10, él hace esta declaración: diga el débil, fuerte soy. Está escrito en la Biblia, búsquenlo, Joel 3:10. En el contexto al cual se refiere esta declaración de fortaleza y de confianza a Dios, es porque él estaba viviendo un momento de debilidad, especialmente un momento de mucho desafío y de mucho conflicto. Y están en esos momentos, no sé si les ha pasado, que no sabemos qué hacer. No sabemos para qué lado correr, qué es lo que tenemos que hacer. Ahí nos tenemos que detener, pedir la dirección del Espíritu Santo y tener la seguridad que en nuestra debilidad nos hacemos fuertes porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Esta frase significa que incluso aquellos que se consideran débiles pueden esforzar, pueden encontrar fuerza y valentía en su fe y en la ayuda del Espíritu Santo. Ahí la vamos a tener. A veces tenemos luchas con orar, ¿verdad? Estamos tan complicados, tan apurados en hacer cosas, en resolver cosas, que nos cuesta orar. Ahí nos debilitamos, es ahí donde tenemos que buscar al Espíritu Santo y pedirle la ayuda que siempre Él nos quiere dar. ¿Y qué tipo de ayuda es la que el Espíritu Santo da? Porque a veces pensamos que es todo místico, que viene del cielo, algo poderoso, algo extraordinario, algo increíble que a veces se da, pero la idea es llevar una carga junto a otra persona que está en necesidad. Ese tipo de necesidad es la que el Espíritu Santo está hablando, una necesidad práctica para cada una de las cosas de nuestra vida. Tenemos el ejemplo de la vida de Marta, que se quejó a Jesús. ¿Se acuerdan de que Marta, María y se me fue el nombre, Lázaro, Jesús los había ido a visitar? Y claro, Marta estaba ahí trabajando, haciendo las cosas para servirle a Jesús. No sé, estaría cortando un salamito, un pedacito de queso, pan, para darle a Jesús. Y María, lo más pancha, escuchando lo que Jesús decía. Estaría enamorado de tener a Jesucristo ahí al lado. Entonces Marta viene y le dice: Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta le pide a Jesús que María le ayude a atender a Jesús, que había que servir la mesa. Es ese tipo de ayuda práctico que el Espíritu Santo nos quiere dar siempre, porque Él habita permanentemente en nosotros y conoce a la perfección lo que nos pasa y nos ayuda para llevar las cargas. O sea, no estamos solos en nuestra lucha diaria. Contra el pecado no estamos solos ante la perplejidad, ante la confusión que causa vivir en un mundo como el que estamos viviendo. Ahí está el Espíritu Santo, actuando de una manera práctica.
en lo más sencillo y en lo más complicado que podamos estar viviendo, y Él nos ayuda. En Juan 14 los apóstoles estaban con Jesús en el aposento alto. Y ahí ellos estaban tristes y afligidos porque Jesucristo les había anunciado de su partida, que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Y ellos no entendían mucho de las cosas que Jesucristo les había dicho esa noche, pero algo que ellos sí habían entendido de lo que Dios le decía es que Él estaba a punto de partir e iba a un lugar donde al menos en ese momento ellos no podían ir. Y estaban afligidos porque se iban a separar de su maestro. Ya no lo iban a ver más corporalmente. Y esto les trajo mucha tristeza y les dio una sensación de orfandad, de que su ídolo ahí, el Dios que tanto quería, ya no lo iban a ver más. Y Jesús entendió el sentir del corazón de ellos. Y por eso el Señor promete la llegada del Espíritu Santo. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, le dice Jesús a los apóstoles en el aposento alto, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, en Juan 14:15 está eso, 16 ahora. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Jesús fue uno, ahora vendrá otro consolador para que los acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Y quién es ese consolador? Si vamos al significado de la palabra, la palabra es paracleto, es uno que es llamado a colocarse al lado tuyo para ayudarte, para fortalecerte, consolarte, defenderte, porque estará con vos siempre. No somos huérfanos, porque claramente dice el Señor Jesús: no los voy a dejar huérfanos. Volveré, Jesucristo volverá, y hasta que Él llegue, el Espíritu Santo quedó en lugar de Dios, que es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, y es el Espíritu que está en nosotros para ayudarnos siempre. Y Jesús agrega algo más. En Juan 16:14 dice, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío, tomará de la información que viene de Dios y de Cristo y se la da a conocer a ustedes. Por eso llegamos a entender la Biblia en los términos de Dios, porque de otra manera no la podríamos entender. Yo creo que dije desde este lugar, desde este púlpito, que cuando voy, muchas veces lo digo, no siempre, porque no es así, pero muchas veces lo digo: Espíritu Santo, yo me declaro tu alumno y tú eres mi maestro, enséñame y revélame la palabra de Dios. Y Él lo hace, Él lo hace. Por eso el Espíritu Santo de Dios, que escucha a Dios, glorifica a Dios, toma de lo de Dios y lo de Jesucristo y nos lo da a conocer a cada uno de nosotros. Y ahí es donde vamos entendiendo realmente lo que Dios nos quiere decir y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. La promesa de Jesús describe en este pasaje que acabamos de leer la santificación progresiva. A medida que el Espíritu Santo nos va explicando lo que Dios les va diciendo y nos lo va revelando en los términos espirituales,
crecemos en santificación, cada vez somos más puros, más santos, más abocados a las cosas de Dios. Y debe ser así. Si estás retrocediendo en tu fe o en tu conocimiento de Dios o entendiendo las cosas de Dios, hace un parate, empezá a orar y buscá para que el Espíritu Santo te vaya revelando la verdad de Dios y renueve tu espíritu. No te quedes pensando de que alguna vez esto va a cambiar. Tenés que ser activo y ponerle patitas a la oración y realmente sentarte y buscar de Dios y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va moldeándonos para hacernos semejante a la persona y al carácter de nuestro Señor y Salvador. Ahora Pablo no dice que el Espíritu Santo vino para hacer todas las cosas para que nosotros no tengamos nada que hacer. No, porque uno puede decir, bueno, Espíritu Santo, dale, avanzá conmigo, hacé lo que tengas que hacer, no me voy a procurar más, me siento en la reposera y dejo que los días pasen. Pero no es así. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Nosotros. Dios nos llamó. Nos eligió, en un momento entendimos que nos había elegido, nos llama. Y dice Pedro, Primera de Pedro 2:21, para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes. Mayormente en la cruz. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Él no cometió ningún pecado. Nuestra aspiración y nuestro deseo es a no cometer pecado, tener una conducta que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, y tampoco hubo engaño en su boca. Jesús siempre habló la verdad, nunca nos mintió. ¿Amén? Nunca nos mintió. Por eso confiamos tanto en Él. Bueno, leí el versículo entrecortado. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, es santo, puramente santo, y no hubo engaño en su boca. Aquí Pedro describe 3 áreas en las que Jesús nos dio su ejemplo perfecto. Soportó el sufrimiento, cómo resistió ante el pecado, ante la tentación cuando Satanás lo tentó, y usó sus palabras hablando siempre la verdad. Y pide que sigamos en esto sus pisadas. Hermanos, seguramente tu manera de hablar cambió cuando conociste a Cristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Te cambiaron las cuerdas vocales? ¿El corazón? Bueno, el corazón de hecho tuvo un cambio extraordinario. Pero lo que pasó ahora es esa verdad de hablar sin mentir, la sembró Jesucristo en nuestros corazones. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando Dios nos dio de su amor, y al estar el Espíritu Santo en nosotros, que tampoco miente, tampoco nosotros queremos ni debemos mentir. Hablar la verdad. Cada una de estas áreas son tan relevantes hoy como lo fueron cuando el apóstol las escribió. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer todo lo que no podemos por nosotros mismos. En la juventud nos creemos, se creen los jóvenes, yo ya pasé la juventud, que nada nos puede parar y que todo podemos hacer. El otro día estaba en el gimnasio terapéutico, un gimnasio terapéutico que estamos haciendo con mi esposa, y lamentablemente ponen música, que nosotros tenemos ganas de pedirle que la cambie. Y estaba en la camilla haciendo mis ejercicios y escuché una canción y una partecita decía: de todo árbol se puede comer de su fruto. Yo no sé si habrá leído la Biblia este
el compositor o no, lo dudo, pero dijo, de todo árbol se puede comer de su fruto. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Es un terrible error, porque sabemos que hay árboles que dan frutos que envenenan. Y lo mismo pasa metafóricamente de comer cualquier fruto o cualquier cosa que ande por ahí que pensamos que nos va a hacer bien. De hecho, Adán y Eva es un ejemplo. Pero la canción decía eso. O sea, hacé lo que te da la gana, si te hace bien, avanzá, no tengas problema, del fruto de todo árbol se puede comer. Y no es así. Nosotros tenemos que verdaderamente seguir al Espíritu Santo con una conducta que responda a Dios. Y es imposible que lo podamos hacer sin la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es tremendo esto. Y lo tenemos que tener cada día en cuenta. Segunda enseñanza. Ahora Pablo dirige la ayuda del Espíritu Santo a nuestra debilidad, pero la concentra en la oración, porque vieron que el versículo 27 dice, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. A ver, espérenme un segundito, que les leo el principio para... Habíamos dicho, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Oraron alguna vez gimiendo? Yo he orado gimiendo. Estaba tan atribulado, estaba tan compungido, había tanto peso emocional sobre mí que no podía expresarlo con palabras. Son momentos particulares, momentos especiales. Nosotros, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros y no es que nosotros dejamos de orar. Pero en ese momento en que el peso de las circunstancias es tan pesado, es tan fuerte, es tan difícil, que el Espíritu Santo sale a ayudarnos y en comunión con el Espíritu Santo oramos. Todos sabemos orar, ¿verdad? Pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, por la comida. Oramos antes de leer la palabra de Dios, antes de hacer algo. Siempre oramos, hacer algún negocio, algún trámite. Siempre oramos al Señor y sabemos orar. Pero están esos momentos que sentimos el embate de vivir en este cuerpo de muerte, en un mundo dañado por causa del pecado. No podemos explicarnos cómo alguien puede tomar la decisión de invadir a otro país y saber que eso va a generar cantidades de muertes terribles como está pasando ahora y como pasó en el pasado. No se depriman con esto, pero hay suficientes bombas atómicas como para partir la tierra. Romperla de tal manera que se parta la tierra. Dios no creo que vaya a dejar que eso suceda, porque sabemos que este planeta en el cual estamos viviendo va a ser renovado, restaurado, recompuesto cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dios no va a crear el universo nuevamente, lo va a sanar y es el lugar donde nosotros vamos a estar viviendo. Pero hay suficiente poder atómico como para hacer eso. Es increíble. Lo que puede llegar a ser el hombre es tremendo. Pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Este pasaje nos indica que el Espíritu Santo va a orar en lugar... Este pasaje no indica que el Espíritu Santo va a orar en lugar nuestro sin estar nosotros en el diálogo, sino que nos une para hacer más efectivas nuestras débiles
oraciones, en esos momentos en que estamos muy atribulados. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, estas oraciones llegan a los pies del Señor y Él las responde para nuestro bien. Qué bueno que es eso. Porque realmente hay momentos de mucha necesidad. Y hermanos, necesitamos en nuestra vida tanto la palabra de Dios como al Espíritu Santo. Necesitamos a los dos. La palabra de Dios revela el carácter y la voluntad de Dios. Debemos enseñarla y aplicarla fielmente. O sea, nosotros la aprendemos, la aplicamos a nuestras vidas, después la enseñamos a otros. Pero el conocimiento de las Escrituras por sí sola no es suficiente. No podemos leerla y nada más. Como los ejemplos que les di al principio. El Espíritu de Dios da vida a la palabra. Jesús dijo a sus discípulos que enviará al Espíritu para recordarles sus palabras. ¿Se acuerdan aquellos que leyeron Hechos capítulo 2 y 3 que en un momento el apóstol Pedro dio un mensaje extraordinario después que vino el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan la lectura esa? En el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios que él predicó en el poder de Dios de tal manera que multitudes se convirtieron. Ahora, ese mismo mensaje, si él lo hubiese hecho 2 semanas atrás, no habría convertido en las moscas, porque todavía no había llegado la unción del Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo que le da poder a la palabra de tal manera que el que la entiende, el que la escucha, la entiende. Esa palabra es revelada y sabe lo que tiene que hacer porque Dios está exhortando el corazón de esa persona. Entonces ahí llega el arrepentimiento, llega a conocer las cosas de Dios. La revelación nos enseña que no podemos comprender verdaderamente la palabra sin el Espíritu Santo. Por eso les decía, oremos antes de leer la palabra. Digámosle al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, sin vos no voy a poder entender nada. Por eso ayúdame a entender y que me sea revelada la palabra. Hay un dicho de un tal Tozer, una frase que se ve que es muy conocida. Él dice lo siguiente: si tenés la palabra sin el Espíritu, te marchitás. Si tenés el Espíritu sin la palabra, te inflás. Pero si tenés ambos, creces. Ahí está la diferencia. Si tenés ambos, crecer. Fíjate si en algún momento de tu vida no hiciste cosas fuera de la voluntad, fuera del obrar del Espíritu Santo, porque lo tenías tan entristecido que ni siquiera lo tenías en cuenta, ni siquiera te acordabas que estaba ahí en tu ser interior. El Espíritu Santo da poder a los creyentes, confirma que Jesús está verdaderamente vivo y nos guía a toda verdad, incluso en áreas que no estén directamente confirmadas por las Escrituras. ¿Qué sé yo? Las Escrituras no me dicen cuándo tengo que comprar una casa o cuándo tengo que tener un hijo o cuándo no está escrito eso. Pero aún así el Espíritu Santo nos guía a hacer lo que realmente Dios sabe que nos conviene y obra y nos responde para nuestro bien. El Espíritu Santo sin palabra puede llevarnos al emocionalismo, puede llevarnos al error, puede llevarnos a verdades subjetivas que no son de todo verdad, o esas verdades blancas que por ahí se llaman, pero juntos producen madurez, discernimiento, poder y buen fruto, juntos. Y así nos tenemos que mover. El mensaje del Evangelio se destaca como un faro de esperanza y transformación en el mundo lleno de ruido y distracciones en el que vivimos, pero predicar la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, transforma profundamente los corazones, sana heridas e inspira a un nuevo comienzo. Inspira
a un nuevo comienzo. Quiero concluir aquí este mensaje, pedirte que te pongas de pie. Y quiero ahora que juntos en oración, en deseo del corazón, pedirle al Espíritu Santo que venga y nos llene y rebase de su presencia en cada uno de nosotros. Cierra ahí tus ojitos por un momento, para que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos esté llenando de una manera que podamos resolver cuestiones prácticas de la vida. Que cuando están esos momentos difíciles, que parece que ni siquiera podemos emitir palabras a través de nuestra boca, con un gemido, unido al gemido del Espíritu Santo delante de Dios, podamos buscar del Espíritu Santo. Pedile ahí con tus propias palabras. Decirle al Espíritu Santo, ven ahora a mi vida. Sabemos que Él, si le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, le pediste perdón por tus pecados, sabemos que el Espíritu Santo habita en vos. Él está en vos. Pero a veces hay cosas en nuestro corazón que Dios no aprueba y entristecen al Espíritu Santo, lo abaten. Él quiere obrar con libertad, con plenitud. Él quiere obrar con toda su fuerza y su poder para utilizar tu vida, pero no lo puede hacer. Porque hay cuestiones en nuestro corazón que tienen que ser resueltas. Por eso, Dios conoce tu corazón. Él escudriña nuestros corazones, dice la palabra. Él revisa cada corazón, las actitudes, las conductas. Él revisa los pensamientos, las intenciones. Pero Él no lo hace con un deseo de enjuiciarnos por lo que Él está viendo. Lo que pasa es que en esta revisión del corazón Dios va viendo lo que está sucediendo y junto con el Espíritu Santo nos va exhortando con amor para que nosotros entendamos y reconozcamos que aquí, en ese corazón, con ese tema, esa conducta, esa manera de pensar, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Ven a nosotros, Espíritu Santo, una vez más. Inunda este lugar. Inunda este lugar. Y ayúdanos a abrir nuestros corazones, Espíritu Santo, y presentarlo delante tuyo. No tengas miedo que Dios examine tu corazón. No le tengas miedo. Es como cuando nuestro papá biológico ve que hay algo que anda mal con nosotros y con amor Él viene y nos dice, mirá, esto lo tenés que corregir. Y Dios antes de revisar nuestro corazón, nos recuerda que nos ama profundamente, que no nos va a dejar huérfanos, jamás. Y con ese amor profundo que nos tiene, examina tu corazón y el mío.
Y si Él se da cuenta que estamos dejando un poco de lado a su Espíritu, al Espíritu Santo, Él ahora nos lo va a dar a conocer. Y de ahí te va a decir, dame lugar. Dame lugar porque el Espíritu Santo tiene que estar en el centro de tu corazón. Si seguís actuando sin la presencia y la búsqueda del Espíritu Santo, te vas a equivocar muchas veces y vas a sufrir la consecuencia. No porque Dios nos amenace, sino que es una advertencia que Dios hace para que no nos equivoquemos. Así que presentate delante del Señor y deja que esta palabra que Dios nos trajo esté en tu corazón trabajando. Y si te das cuenta que hay poco del Espíritu Santo o percibís poco del Espíritu Santo en tu corazón, si a veces te sentís que estás haciendo las cosas con tus propias fuerzas, no en la fuerza de Dios, tratás de decir, diga el débil, fuerte soy, pero no sentís esa fortaleza del Espíritu Santo, rendite delante del Señor. Y baja cualquier barrera que hayas puesto entre Dios y tu persona. Deja cualquier excusa de lado que tengas poniéndole y excusándote delante de Dios. Y rendite completamente a los pies de Cristo Jesús. Yo te quiero invitar a hacer algo. Yo te quiero invitar a que si querés más del Espíritu Santo, si tu corazón te está inquietando el recibir más del cielo, más del Espíritu Santo, puedas pasar aquí adelante. Yo quiero orar por tu vida, orar para que el Espíritu Santo llene tu ser completamente, espíritu, alma y cuerpo, lleno del Espíritu Santo. Que es ese compañero que te va a poder ayudar en el momento difícil, en el momento fácil. Aún el Espíritu Santo en medio del gozo y la felicidad va a traerte más gozo, más felicidad. Te va a traer más ternura hacia la persona de nuestro Dios. Porque lo que puede hacer el Espíritu Santo por tu vida, nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar. Por ahí hay cosas que necesitas resolver y estás buscando la dirección de Dios. Este es el momento para dejar que el Espíritu Santo invada todo tu ser.